hacemos que las demás personas se distraigan y pierdan la atención en relación al tema que estamos abordando. Entonces les encargaría, si alguien no acata pues estas instrucciones, lógicamente me voy a ver obligado a sacarlo y ya no va a poder volver a ingresar. Pero entonces, por favor, les pido desde un inicio que por favor apaguen sus micrófonos y si tienen alguna duda o inquietud, con todo gusto lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, vamos a abordar, como ya les manifestaba, esta parte importante que es el desarrollo de los idiomas mayas, cómo es que se ha desarrollado y cómo es que se ha venido trabajando y realmente cuál es el impacto que ha creado, porque con base a lo que vamos a trabajar ahora, ustedes deben ir tomando sus anotaciones, porque al final yo les voy a dar las instrucciones de qué es lo que vamos ustedes a trabajar para poder elaborar el ensayo, ¿no? Entonces, por favor, sin más preámbulos, voy a solicitarles entonces esta parte de la importancia que tienen los idiomas mayas dentro del proceso de desarrollo de nuestra carrera como tal. Veamos. ¿Dónde estamos y cuántos somos los maya hablantes? Esta es una información que fue extraída de Ibukia. Ya, esta es una organización que se dedica al estudio de los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica y del mundo. Es decir, que la información que está acá es la más, quizás no tan reciente, pero por lo menos la más cercana al censo que se desarrolló y se elaboró en el año 2018. ¿Ya? Entonces hay cifras bastante importantes que debemos de ir tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos acá, les pediría también que por favor para sus informes siempre tomen sus capturas de pantalla, como ya lo hemos manifestado, porque a la larga luego dicen, no, si no tuve evidencia, entonces, pero se tiene el espacio, se tiene el momento para hacerlo, entonces traten la manera de documentar toda la información posible, porque al final esto siempre va a ser útil para ustedes a la hora. No veo quién es, disculpen, pero no veo quién es el que interrumpe. Pero bueno, entonces les manifestaba, ¿verdad? Entonces, esta nos hace algún tipo de referencia en relación a la cantidad de personas que habemos y que habitamos, digamos, en el territorio guatemalteco para poder, digamos, determinar el porcentaje de la población del territorio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el año 2018, Guatemala, después de haber realizado digamos, el censo, eh, habían estudios que se decían, diversas fuentes de información que decían que era del 30 al 70% de las personas indígenas que existían, ¿verdad? Pero realmente no había un dato exacto. En esta oportunidad, si nos damos cuenta, aparecen acá, digamos, 6.5 millones, es decir, casi como el 43.75% que se autoidentificaron como indígenas. ¿Ya? De los pueblos mayas, garífunas, chincas, creoles o los afrodescendientes, ¿no? Entonces decimos, ¿no? En esta parte, si nosotros nos damos cuenta, en el territorio, ¿dónde nosotros podemos ubicarnos? Si nosotros vemos acá en el mapa, acá tenemos en la parte norte a Itzá, a Mopán, que son los idiomas, de hecho, el Itzá, que es uno de los idiomas que está en peligro de extinción, pero que aún está en su proceso de recuperación, de revitalización, porque la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala se está haciendo un esfuerzo para que las personas, los últimos hablantes, aún puedan o digamos, heredar el idioma a algunas personas que están, digamos, en ese territorio, ¿no? De este área hay zonas multilingües, por ejemplo, acá el Chuga, el Boctí, el Aguacateco y el Franjobal están en un solo departamento, es decir, que es una zona multilingüe, ¿ya? Y hay lugares donde definitivamente, en el caso del idioma quiché, pues es muy reconocido que tiene un territorio que también tiene contacto con los manjobales, también con los cachiqueles, ¿ya? Entonces hay territorios,
hay territorios cachiqueles que están, digamos, vinculados, están juntos y pegados al territorio quiché, y entonces existe una, digamos, una estrecha comunicación, y es por eso de que también leamos, la expansión de los idiomas se fue dando, pero también ese vínculo que existe entre los idiomas ha creado también cierto desplazamiento, ¿no? Y eso es lo que y es uno de los temas importantes que vamos a abordar ahora, ¿no? En realidad son 22 idiomas mayas que existen en Guatemala y que en la actualidad son reconocidos por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y que están en su constante desarrollo y que también están en una constante actualización sobre todo lo que corresponde a su historia, a su gramática, a su y a todos los componentes como la fonología, la sintaxis, ¿sí? Y toda esta parte que le corresponde al estudio como ciencia, ¿no? De los idiomas dentro de la lingüística, ¿ya? Entonces, y como parte de ello, también es importante mencionar que tanto el idioma Xinca como el garífono también han estado, digamos, trabajándose en los últimos años y que de una u otra manera también han tenido una propuesta de desarrollo y de rescate dentro de su territorio. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, el área que se encuentran digamos, los Xincas es en Santa Rosa, ¿no? Entonces aparecen esta parte como territorio y lo demás ya nos damos cuenta que por el desplazamiento, ya sé que por diversas situaciones que han sucedido en la actualidad, es que mucha gente tuvo que emigrar, mucha gente tuvo que desplazarse, mucha gente tuvo que dejar su territorio para buscar nuevas oportunidades y eso hizo también a que los idiomas se desplazaran y se convirtieran y entonces hubo una, como digamos, como una fragmentación, pero de que realmente la base aún así la mantienen como tal. Entonces, esta parte es como la referencia de por qué y cómo es que estamos actualmente, ¿ya? Nos damos cuenta que este ha sido el resultado, pero en realidad yo consideraría que somos más del 60% digamos, de personas indígenas que estamos en el territorio guatemalteco, solamente que existen diversas situaciones que quizás hayan influido a la hora de poder autoidentificarse, es decir, que cuando el censo haya pasado, simplemente les hayan chequeado como no indígenas, ¿no? O sea, simplemente quizás hayan habido casos en la que realmente también la misma persona, por desconocimiento de su cultura, haya dicho, no, es que yo pertenezco al pueblo ladino, ya, aunque no fuese así, ¿no? Entonces, esa parte es también importante de poder reconocer y de poder abordar en relación. ¿Alguna duda o inquietud que tengan en relación a lo que había abordado? ¿Algún aporte? Eh, No Licenciado, sé tal si vez me... mi duda ha sido siempre, digamos, al Garífuna y al Xinca, así como la Academia de Lenguas Mayas se encarga de los 22 idiomas mayas, pero ¿qué pasa con el Xinca y el Garífuna? ¿Quién es el encargado de ellos? Pues le comento que hay una asociación que se llama ASOPRENI, si no estoy mal, que es Asociación para la recopilación de los idiomas indígenas en Guatemala, si no estoy mal. Es una institución que de una u otra manera ha empezado a trabajar, pero también ya el pueblo Xinca y el pueblo Garífuna pues ya se constituyeron como pueblos como tal y han sido reconocidos y ellos pues también tienen su propia organización, ¿ya? Solamente que como no tenemos el contacto frecuente y directo con ellos, es que desconocemos toda la parte organizativa. Sin embargo, ellos también están organizados y ellos también están buscando cómo digamos, exigirle al Estado que realmente vele por esas políticas para poder reivindicar los idiomas, ¿no? Porque, digamos, son idiomas nacionales, pero no son idiomas indígenas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre esa situación, pero sí digamos, hay un consejo, digamos, organizativo que ellos tienen y que están velando por el desarrollo del idioma como tal. ¿Alguien más estaba hablando? Licenciado, yo tengo una duda. Adelante, Josué. Es con pues, con el pueblo Xinca. ¿Por qué el pueblo Xinca, o sea, está como separado de los pueblos
indígenas, si también son como guatemaltecos, o es porque hay cosas como muy, muy para que se hayan distinguido y solo se hayan convertido en un pueblo. Porque cuando yo veo a los Xinkas y siempre muestran fotos de los Xinkas, son como, tienen obviamente rasgos muy parecidos a los indígenas y tienen ciertas algunas cosas, pero ¿por qué no entonces, si como ellos los separaron, por qué no los pueblos también como indígenas se les tomó? O sea, esa es como mi duda, porque ellos están como separados de totalmente los pueblos indígenas. Obviamente los garífonas, yo sé que están separados porque ellos no es que nacieron aquí, sino ellos fueron traídos desde otro país y sus descendientes son los que se quedaron. Pero esa es como mi duda. Claro, yo creo que, digamos, tiene que ver mucho todo el proceso histórico de cómo es que llegaron. Usted lo hacía mención en relación a, porque de una u otra manera es que ellos no pertenecían al territorio, ¿ya? No se habían constituido como tal, sino que realmente vinieron y se empezaron a establecer y se desarrollaron desde entonces. Pero ellos traían su propia cosmovisión, traían su propia forma, o sea, el propio sistema de vida con una cosmovisión que quizás sea parecida a la cultura maya, o quizás también por el contacto entre culturas que hubo, puede que hayan también adoptado parte digamos, de las costumbres y tradiciones a su cultura, ¿no? Y en esa parte, pues, se volvería como parte, digamos, digamos, como la aculturación que recibieron, tanto la cultura maya ante el pueblo ladino, ¿sí? Ante el pueblo español, como también puede que, digamos, los xincas hayan adoptado partes de las costumbres y tradiciones, de las vivencias de otras culturas, y esa haya sido sin que hayan perdido realmente la esencia, porque la espiritualidad la tienen bien profunda y la tienen bien enraizada, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos ven el árbol de la vida? Porque ellos tienen digamos, ese concepto y esa cosmovisión del árbol de la vida, cómo es que uno se constituye como tal, ¿no? Dentro de su formación espiritual. Esos elementos son los que realmente vinieron a fortalecer y a desarrollarse y que no se habían trabajado durante mucho tiempo y que fueron pocos los que se involucraron en el proceso de investigación para poder decir, bueno, sí, existe el pueblo Xinca, sí era reconocido, o sea, hubo una lucha política para poder lograr que fueran reconocidos como pueblos, ¿no? Y que en la actualidad, pues ahora somos 4 pueblos que estamos en Guatemala como tal, ¿no? Esas son como las situaciones que van surgiendo, digamos, a partir de que, permítame un segundo, a partir de que pueden observar mi pantalla. Solo les pregunto. Sí, Gracias. sí, Gracias. Entonces, como momentos, digamos, hablábamos de ciertos desplazamientos, de cómo es que la gente fue perdiendo el idioma, cómo es que se fue convirtiendo y fue adoptando otro sistema de vida, ¿ya? Digamos en todo en el proceso, en un contexto lingüístico que existe en el desarrollo de todos los idiomas, digamos, quiero hacer mención a este autor, a este poeta, Quiché, no sé si muchos lo conocen o no, pero fue uno de los poetas reconocidos a nivel internacional por todo lo que explicaba, ¿no? Entonces, acá dentro de ellos tenemos un escrito y se los comparto con ustedes y dice de la siguiente manera. La vida de las montañas está en la voz de los pájaros. La voz de los pueblos son sus cantores. El pueblo mudo es un pueblo muerto. Es decir, que si no existe un lenguaje, no existe un idioma que transmite, lógicamente no tendríamos nosotros la capacidad de poder desarrollar nuestros conocimientos como tal. ¿Ya? La otra situación de forma de resistencia también aquella al pueblo que olvida su idioma, olvida su lengua, está condenado a perder su identidad, a enajenar todos sus principios y valores y, por supuesto, a culturarse ante la imposición de la cultura, digamos, más grande que pueda desarrollarse como tal. ¿Ya? Si alguien está, digamos, si alguien pide la palabra con gusto, puede interrumpirme porque como cuando tengo abierto la pantalla no puedo ver quiénes escriben, ¿verdad? Entonces, por favor, si tienen duda, pueden interrumpir y decir, piden la palabra y sin ningún problema, con todo gusto yo les puedo dar, ¿oye?
Muy bien. Entonces, esa es la situación, esa es la manera en cómo es que se viene y se trabaja. Entonces, es un pensamiento en que Humberto Agapal decía que realmente las personas que desplazan, las personas que olvidan su idioma, olvidan su cultura, olvidan su historia, olvidan sus raíces, olvidan y muchas veces terminan, ¿sí? Terminan hasta, disculpen, creo que era esto. Es que ahí está, perdón. Que no tenía la ventana abierta. Muy bien. Entonces terminan y terminan, digamos, hasta olvidándose de su propia comunidad, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Esa parte. Entonces, pero veamos también acá. Ahora bien, los idiomas existen, digamos, diversos contextos y lugares donde sobreviven, ¿no? Donde se mantienen, pero cómo se mantienen y cómo es que se ven y cómo es que se desarrollan. Una de ellas, veamos, ya, este lugar donde en el hogar, ya, esta parte del hogar es fundamental porque es ahí donde se desarrollan las primeras palabras. Es ahí donde se desarrollan los primeros conocimientos en relación a la cosmovisión transmitida a través del idioma, independientemente de qué idioma sea. Ya, un idioma, en un idioma maya, cuando a uno se es educado en idioma maya, va por ende, ¿sí? Por añadidura, va todo el proceso de cosmovisión desde el momento en que uno se despierta, uno amanece, uno agradece, uno está motivado y uno dice siempre gracias, dice buenos días, permiso, ya regreso, hasta luego. O sea, existen todas las frases de cortesía que realmente es importantísimo, ya que los principios y valores se desarrollan en el hogar, ¿ya? Entonces, en la escuela, otro elemento, otro aspecto y otro contexto, otro espacio de desarrollo, pero no para que realmente el niño pueda aprender, sino que realmente ahí es para fortalecer todo lo que ya en casa tiene. Cuando se tiene una base sólida, es mucho más efectivo el aprendizaje porque puede desarrollar diversas capacidades y potencialidades que tiene el estudiante de acuerdo a toda la formación previa que tiene. No todos corren con la misma suerte, porque recuerden que los hogares, en muchos casos, los hogares no está papá, no está mamá, o en peor de los casos, los niños pues han sido abandonados y no crecen con los principios y valores, menos con el desarrollo de las habilidades lingüísticas. La iglesia es otro de los espacios donde se debería de desarrollar como tal, ¿ya? Porque se supone que en una iglesia a uno lo orientan para que uno sea una buena persona, ¿ya? Para que uno deje de ser prejuicioso, sino que realmente uno pueda, digamos, tener digamos, bien desarrollado la empatía, ¿no? O sea, tener, digamos, decir, yo tengo que pensar en la otra edad, en el otro antes que a mí, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque si en las iglesias no se desarrolla, no se inculca el respeto hacia los demás, entonces había que analizar realmente cuál es el papel importante de ello, ¿no? En el mercado que comúnmente dice, bueno, estos son contextos, son ámbitos que se desarrollan comúnmente, y uno dice, va, así, pero en la actualidad mucha gente ya no está hablando el idioma cachiquel, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una fuerte masa que va de compradores y pregunta en español. Y eso obliga a todas las personas que venden a trasladar el código lingüístico al idioma que está siendo impuesto, digamos, digamos, en este nivel. En los trabajos, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hablamos en idioma maya en los trabajos? Muchos dirían, pues yo ni siquiera lo sé, yo no lo conozco, o sea, nunca supe, mi cultura no es esta, pero muchos de los que son indígenas ya no tienen el dominio de sus idiomas. Y si lo tienen el dominio, lo viven o lo utilizan de manera escondida en sus hogares, ¿ya? Temen a ser rechazados, temen a ser discriminados, menos que se desarrolle dentro de un trabajo, a menos que sea una institución que lo pida como tal. Ahorita hagamos una evaluación en el contexto de la universidad. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros hablamos sin vergüenza alguno del idioma en cualquier parte en la universidad? ¿No? ¿Ya?
Ya, y la atención, esa es la parte, esa es la otra parte también. ¿Cuánto es que la universidad tendrá la capacidad de poder atender a los estudiantes indígenas en su idioma? O sea, esa parte todavía habría que es como una utopía, ¿no? Que vengamos y nos puedan atender a todos en un idioma o al idioma que a uno le corresponde, ¿no? Ese es, de verdad, esa es una utopía, pero no estamos muy lejos de poder contribuir para dar un paso significativo también. Los medios de comunicación, ¿cómo es que se desarrollan? ¿Cuánta gente utiliza los idiomas mayas dentro de los medios de comunicación? Ya sabemos perfectamente que los medios de comunicación son la herramienta fundamental y base para poder transmitir cualquier información de manera inmediata, ¿ya? Digamos, los medios de comunicación, ahora con las redes sociales, por ejemplo, ¿ya? Nos damos cuenta que en cualquier momento, para poder empezar a trabajar ese tipo de, digamos, este tipo de situaciones, había que empezar intentando buscar estrategias para el desarrollo de los idiomas nacionales como tal. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque hasta ahora solo se notan, solo se ven en los eventos culturales. ¿Ya? Hay un artículo que se llama Como te veo, te trato. Esa se realizó en la Universidad de San Carlos de Guatemala y terminó como en conclusión que realmente dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala existe mucha discriminación y racismo aún latente por las mismas condiciones del pueblo indígena. Es decir, que por las características que se tiene, siempre ha tenido un nivel de discriminación dentro de, porque la atención no ha sido la misma como tal, a pesar de que es una universidad superior pública, aún así no se han tenido todas las condiciones necesarias. ¿Ya? Entonces, un artículo que se llama Como te veo, te trato, bastante interesante, porque muchas de las señoritas indígenas, no me refiero solamente a la carrera de EVI, sino que a nivel de universidad, tienden a cambiar la indumentaria para sentirse aceptadas dentro del círculo de las carreras que están estudiando, ¿no? Para estudiar medicina, para estudiar arquitectura, o sea, sí, o sea, es un doble reto. ¿Por qué? Porque una, como ser mujer indígena y otra por ser, digamos, por la indumentaria que portan, ¿no? Entonces, el sentirse aceptados, para sentirse aceptados, se ven obligadas, ¿no? Pero muchos que no tienen la base fundamental y el desarrollo de la autoestima cultural, pues lo dejan la indumentaria a un lado y se cambian, ¿no? Ya. Y esa parte suele suceder bastante y es tan común y muchos quizás dicen, pero bueno, eso es por comodidad y digamos, es muy, digamos, muy acertada las opiniones que brindan, pero como les manifestaba, esas partes son tan, pero tan importantes porque dentro del sistema educativo también existen ciertas exclusiones y también existen privilegios para el que lo hagan, ¿no? Entonces, estos detalles, no sé, tendrán alguna duda o inquietud o algún comentario o quizás alguna experiencia de alguna de ustedes que haya vivido en relación a este tema. Licenciado, ahorita que se está comentando esto, me viene a la mente que yo cuando estaba en sexto primaria fue cabal, yo estaba estudiando en una escuelita pública y en nuestro caso no nos impartieron cachiquel porque en ese tiempo no era obligatorio, pero en los textos de gobierno venía un tema que era como que los idiomas mayas y traía algunas palabras en idiomas mayas, y recuerdo que entonces vino la Miss y nos comenzó a explicar y comenzó como que a tratar de pronunciar las palabras. Obviamente ella no manejaba el idioma y vino un compañero y la corrigió cuando pronunció la primera palabra que no había
pronunciado bien. Entonces vino ella y ella le dijo, es que yo no sé hablar el idioma, pero ayúdenme, dígame cómo se dice. Y en ese momento como que él, no sé, reflexionó o algo y se quedó callado, se puso rojo y ya no quiso participar. Entonces yo en ese momento me di cuenta que, o sea, él le avergonzaba en cierta forma el saber manejar este idioma cachiquel. Y para mí fue muy duro, la verdad. Porque yo me puse a pensar, realmente él es afortunado, él sabe un idioma más que nosotros. En cierta forma es mucho más inteligente, tiene una cosmovisión y tiene otra visión del mundo totalmente distinta y no sé por qué la debería de esconder. O sea, si yo supiera hablar otro idioma fuera el que fuera, lo aprovecharía al máximo, no lo escondería, pero ahora mientras he ido creciendo me fui dando cuenta de que a veces puede haber cierta discriminación por respecto a este tema y ahí fue donde entendí al chico y el por qué se había puesto así cuando David le había pedido que participara y que le apoyara con cómo se pronunciaban las palabras. Ujú. Gracias, Alessandro. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo, Licenciado. Bueno, si quiere que pase Mildred primero y yo después. vaya, Bueno, está bien, gracias. Gracias. Bueno, yo tuve una experiencia una vez cuando estaba estudiando mi carrera. si fuera tan Y amable de poder encender la cámara para que puedan ver quién está hablando, porque no visualizo. ahorita. Gracias. Adelante, Mire. Gracias. Yo tuve una experiencia cuando estaba estudiando en carrera de diversificado, que me tocaba era hacer unos trámites en una oficina. Y cuando yo ingresé al lugar, cuando ya me iban a dar mis datos, la señorita que me atendió en la ventanilla me dio así como una cara de que quién era yo, ¿verdad? Y con una discriminación. Y ella también se miraba con rasgos así, indígenas, ¿verdad? Y entonces me atendió de una mala manera. Entonces yo recibí mi papelería y le entregué también algunos datos y me vine. Luego, la otra vez cuando me tocaba era traer la segunda parte de mis datos, yo no iba con huipil y con la indumentaria, yo iba con pantalón. Entonces ya cuando me atiende de otra manera, ¿verdad? Buenas tardes y así bien amable, ¿verdad? Entonces es una controversia, ¿verdad? Porque entre mujeres también hay discriminación, ¿verdad? Y sí es lamentable porque a pesar de que también ella unas veces yo la he visto cuando entraba en esa oficina que también utiliza su indumentaria maya, ¿verdad? Pero en ese momento sí fue así, esa forma discriminativa hacia mí al verme cuando yo tenía puesta mi traje y cuando yo llevaba otra clase de vestimenta, ¿verdad? Y Solamente. ese es uno de los efectos de cómo te veo, te trato, ¿verdad? O sea, Así es, muy inconscientemente cierto. nosotros somos los que promovemos la autodiscriminación, ¿no? Porque sin pensar que es parte de la cultura, es digamos, una persona que sigue siendo de la misma cultura y no nos damos cuenta de la magnitud por el simple hecho del desconocimiento o la ignorancia en relación a las profundidades de la autoestima cultural, ¿no? Pero gracias por compartir su experiencia. Vamos a darle el tiempo a esa Madeline, ¿no? Hola, yo quería comentarles que la experiencia no fue conmigo directamente. Mi hermano asistía a la academia de novela, creo que se llama ahí en el Estadio Cementos Progreso, y mi mamá era la que lo llevaba. Entonces, haciendo referencia a esto de cómo te veo, te trato, ella contaba su experiencia hay una señora que se llama Sandra, y ella pues porta su traje indígena. Pero dice mi mamá que igual, ¿verdad? La discriminación no tiene edad, porque mi mamá les estoy hablando que ya tiene más de 45 años, ¿verdad? Entonces dice que tenían su grupito de amigas y se juntaban, ¿verdad? Se juntaban las mamás de los niños ladinos, digamos así, ¿verdad? Y solo los nietos de esta señora doña Sandra eran indígenas. Entonces dice mi mamá que en una ocasión
ella se dio cuenta, ella se sentía mal por ella porque nadie le hablaba ni compartía con ella. Pero dice que en una ocasión la señora llevó su pollo pinulito y se puso a comer, ¿va? Que si de repente cayó doblada en una de las bancas que hay ahí y nadie se acercaba ni nadie hacía nada. Entonces dice que ella se preocupó y se levantó y no le importó el rechazo que después le hicieron las otras señoras, ¿verdad? Entonces dice que la fue a ayudar y la fue a levantar y la señora lamentablemente padecía del azúcar. Y gracias a Dios que mi mamá actuó en ese momento y dice que ni pensó, solo le dijo a las demás que la ayudaran. Unas sí querían ayudar, otras no quisieron ayudar, la subieron al carro, el de mi mamá, ¿verdad? Y la llevaron y ella se fue a dejarla a los bomberos. Y tenía un colapso de diabetes la señora. Yo no sé si se le había bajado el azúcar o se le había subido, pero en fin que estaba a punto de morirse, ¿verdad? Si no la hubieran atendido. Desde ahí pues empezó a mi mamá a tener relación con ella. A lo que voy yo es de que al día de hoy, eso fue hace como 4 o 5 años, y al día de hoy mi mamá mantiene una bonita amistad con doña Sandra. Yo pienso que deberíamos de abrirnos a la oportunidad de conocer a las personas, de compartir las culturas, porque muchas veces las personas indígenas ponen una barrera o ponen un escudo ante las demás personas normales, digamos así, ¿verdad? O ladinos, porque sienten miedo a ese rechazo, sienten que todos le van a ser discriminativos. Sin embargo, son tan buenas personas, ¿verdad? O sea, comparten mucho su cultura cuando ya uno rompe el hielo con ellos y permiten ellos también que uno pues sea parte de su familia. Entonces, la discriminación no tiene edad, no tiene límites tampoco, ¿verdad? Porque en lo que yo les cuento podemos ver que bien se puede morir la persona, que nadie hace nada, ¿verdad? Mientras que si fuera una persona la ladina normal, todos se amontonan y ven, aunque no hagan nada, pues, pero más de alguno va a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ese era mi comentario. Lo que yo quería decir era que nos abriéramos a la oportunidad, que nosotros seamos parte de ese cambio y que no juzguemos a las personas, sino que más bien nos alegremos de ser miembros de un país con pluricultural. Únicamente, gracias. Muy bien, yo creo que esa es la madurez que estamos alcanzando con ustedes, porque es tener la capacidad de poder discernir que somos un mundo diverso y que realmente no tenemos la mínima derecha de poder juzgar a alguien sin siquiera conocer los antecedentes, ¿no? Y esto es lo que nos abre, nos apertura a decir, bueno, entonces debemos de respetar cada una de las condiciones y cada uno de los niveles, porque existen estratos sociales, existen diversas condiciones sociales que realmente nosotros no tenemos el mínimo derecho de juzgar sin antes conocer, ¿no? Entonces, pero son partes importantes que, bueno, entonces ya en este momento yo les voy a mandar el registro de asistencia, entonces por favor anotarse y listo, ¿va? Yo quería agregar algo ahí a lo que está hablando Eh, la compañera. le voy a dar el espacio, perdone, porque se nos terminó. Vamos a volver y le voy a dar al nomás ingresar, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias.